En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas y santas, queridos amigos. Continuamos entonces con nuestra historia sencilla de la filosofía, siguiendo el libro, el texto de Rafael Gambra, que justamente animamos a que completen esta visión tan rápida y tan somera que estamos dando con la lectura de este libro, que también es un libro sencillo, es un libro muy claro, es un libro que además le va a dar justamente esta visión más general de la síntesis que estamos haciendo. Les decía que después de haber visto a los griegos, vamos a ver ahora a los romanos, vamos a ver esta filosofía especialmente en Lucrecio, Séneca y Plotino. Ya decíamos en su momento que desde el siglo II a.C. los sabios griegos marcharon sobre Roma como preceptores, como maestros de los patricios romanos en las familias pudientes. Recordemos que Roma conquistará Grecia en este siglo y se apropiará de la cultura griega, adaptándolo justamente a su idiosincrasia. El espíritu romano fue un espíritu fundamentalmente práctico, ¿no? Y este espíritu hizo que su filosofía se prolongara con el estoicismo, el epicureísmo, el eclecticismo, sobre un fondo escéptico como el de Cicerón. A la concepción epicúrea perteneció Tito Lucrecio Claro, año 98-55, autor de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Es un poema que trata sobre la concepción atomista y mecanicista del universo, aquella que había propuesto Epicuro. Es Lucio Anneo Séneca el más grande representante del estoicismo romano, de Córdoba, año 4 a.C. al 65 después de él. Fue el más notable de todos los estoicos, fue preceptor de Nerón. Y esta filosofía estoica griega, como les decía, se adapta muy bien al espíritu conservador, moral y familiar de los romanos. Esta visión estoica del universo conduce a Séneca a una intensa y cordial compasión hacia los humanos, hasta ver en todos, incluso en los esclavos, hermanos en la misma naturaleza y también en idéntica suerte, en idéntico destino. En Séneca la filosofía será consolación del hombre. Para él la ética es una fuente de paz, de consuelo. Así los humanos que comparten esta existencia infeliz ansían elevarse a una vida ideal, a una vida eterna, con una conducta digna. Plotino rescatará el neoplatonismo, ya veremos. Fue el neoplatonismo un movimiento filosófico, un tanto artificioso, heterogéneo, ubicado sobre todo en Alejandría, aquella ciudad fundada por Alejandro Magno, convertida en la metrópoli griega de la cultura griega justamente después de la conquista romana. Tres fueron las corrientes del neoplatonismo alejandrino, que se identifican también con el saber filosófico, con las religiones, ¿no? Entonces encontramos la religión pagana, la religión cristiana y la religión judíano-cristiana. Filón, siglo I de la comunidad hebrea, ensayó una síntesis entre su religión y la filosofía platónica. Del cristianismo, podemos decir, existe también una visión neoplatónica, que será fuente, lamentablemente, tristemente, de las primeras herejías del gnosticismo. Para los gnósticos existe un saber racional, la gnosis, más alto que la fe. Y por último, hablamos de Plotino, que seguiría la escuela romana pagana, año 204-270, sintetiza el paganismo romano y la filosofía platónica. Como los primeros filósofos, empieza Plotino por buscar la realidad ordinaria que está en el fondo de los cambios, ¿no?
Para él es un algo divino, ese primer principio al que él llama el uno, ¿no? Del uno solo puede darse conceptos negativos porque justamente el uno es la causa de las cosas, es causación constante, principio activo, causa de todo cuanto existe. El uno sería causa de las cosas por emanación de su propio ser, ese uno que se expande por necesidad, pero sin perder su plenitud, sin perder su simplicidad. Y esta fuerza expansiva y creadora del uno es lo que produce las almas. Las almas, por una de sus caras miran a las ideas, como decía Platón, y por otra la materia, con esa especie de anamnesis o esa recordación. La materia es el último grado de ser de la jerarquía, es lo ajeno al espíritu, algo informe, origen del mal, recordemos este dualismo, ¿no? De la fealdad, del principio ciego y opaco de negación, de limitación, algo semejante al frío, silencioso y vacío que rodea al ser y le sirve de fondo. Algo que origina por el enfriamiento y la distancia, la imperfección y la debilidad de las cosas. Por eso los seres materiales poseen unas tendencias que les impulsan hacia la imitación de la idea o del tipo, aquel retorno, ¿se acuerdan? Aquel retorno a la plenitud, al mundo empírico, de donde emanaron. Y así las almas, por elevación, lo consiguen a través de tres vías, que son el ascetismo, la filosofía y el arte. En esta contemplación el alma se diviniza, retorna al principio de lo que es y se identifica con el ser del uno. Así que, en fin, esta filosofía de Plotino y de toda la época alejandrina, lejos de ser un verdadero neoplatonismo, constituye una especulación original, nueva, en la que intervienen factores platónicos, pero también aristotélicos, estoicos. El principio emanatista del uno es panteísta, o sea que todo es Dios y todo es parte de Dios, con gérmenes platónicos, pitagóricos y orientales, ¿no? Sobre todo hindú. Y hasta aquí entonces nuestra filosofía antigua. Dios mediante, en la próxima lección comenzaremos con lo que llamaremos filosofía cristiana.